Muy buenos días, mis queridos hermanos. Llegamos al final de este curso, de esta serie titulada El Testimonio de Jesús. La última clase analizamos la última aseveración del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, diciendo: yo soy la vid verdadera. Y dijimos básicamente que en esta aseveración el Señor manifestó 7 temas relevantes para la vida cristiana. Si nos ponemos en la óptica del Señor, en Juan capítulo 15, vemos cómo Él ve la vida cristiana normal. Y Él nos va a revelar lo que para Él, no para nosotros, para Él es la vida cristiana normal. Comienza la vida cristiana con una gran verdad. No se puede entrar a la vida cristiana si no se reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor de la vida. Si no se responde al mensaje del Evangelio y obtenemos perdón de pecados, limpieza para reconciliarnos con Dios, en ese momento nacemos de nuevo. Pero una vez entrados en la vida cristiana, que es la gran verdad que el Señor nos expresa, para no quedarnos confundidos en creer que somos creyentes y aún quizás no hemos dado el paso de fe necesario para el perdón y la reconciliación y para que las cosas viejas hayan pasado y todas sean hechas nuevas, como dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Luego un gran consejo, y el consejo que nos da el Señor, y que es la médula de la vida cristiana, es que debemos mantener una comunión íntima, continua con el Señor Jesucristo. Esto se refleja en las palabras: permaneced en mí, versículo 4, permaneced en mí. La vida cristiana es una vida no para vivirla separado de Cristo. Separado de mí nada podéis hacer. Es una vida de comunión con el Señor, ¿ya? Y la gran advertencia, justamente, que ya adelantaba, es tener esa conciencia de que el creyente debe vivir totalmente en comunión con el Señor para que dé fruto, para que lleve mucho fruto, ¿ya? Porque separado del Señor nada podemos hacer. Y la gran advertencia es que si no vivimos la vida cristiana en dependencia del Señor, todo lo que hagamos, aún en la obra cristiana, aún en la iglesia, será edificado sobre materiales corruptibles como el heno, la hojarasca, que cuando sean probados por fuego se quemarán. Y eso está en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. Todas sus obras serán quemadas. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Y les recomendé que en este mismo canal vieran ese mensaje que se entregó hace un tiempo, titulado El Tribunal de Cristo. Seguimos entonces con un cuarto tema que el Señor nos revela en este capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y es una gran promesa. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, qué tremenda la promesa que el Señor Jesucristo hace a sus hijos. Ya pueden pedir todo lo que quieran y os será hecho. Pero, aunque la promesa se ve muy atractiva, tiene 2 condiciones. Y eso no se puede sortear, no se puede saltar. Hay que cumplir las 2 condiciones para que todo lo que en el nombre de Jesucristo, en la oración del creyente, sea expresada al Padre, realmente se cumpla. ¿Cuáles son los 2 requisitos? Primero, lo que hemos venido hablando: si permanecéis en mí. Vida cristiana de íntima relación, de íntima comunión con el Señor Jesucristo. Pero agrega este versículo: y mis palabras permanecen
en vosotros. Hermano, esto es tan importante. La vida cristiana es una vida de comunión con Cristo, pero es una vida que debe vivirse en total obediencia a la palabra. Jesucristo recalca la importancia de que la palabra de Dios permanezca en sus hijos. No solamente la palabra está ahí para ser oída, para ser leída, para ser entendida y estudiada, sino que la palabra de Dios Él la deja para que la atesoremos y está escrita para vivirla. La verdadera vida cristiana consiste en la comunión con Cristo y en la vivencia de la palabra de Dios en nuestra vida. En última instancia, es vivir acorde a la palabra del Señor. Es una vida de obediencia a la palabra. Mire, el Señor Jesucristo, ya esto se lo comunicó en el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 8 a unos judíos que creyeron en él. Ya eso es un remanente, porque hasta el día de hoy los judíos obviamente no creen en el Señor. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31, Jesús le dijo a judíos que habían creído en él. Es una raza especial y pequeña, ¿ya? Porque hasta el día de hoy el judío rechaza a Cristo como Mesías, ¿ya? Pero estos creyeron en él, y a ellos, a esos discípulos, a estos judíos creyentes, Jesús les dijo, escuche, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes viven la palabra de Dios, palabra que será escrita en vuestros corazones, no en las tablas de piedra, sino en vuestros corazones, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la vivencia de la palabra les permitirá conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Libertad espiritual, libertad que tanto necesitaba Israel, que en aquel momento, en la época de Cristo, estaba bajo el yugo del imperio romano. Pero Cristo hablaba de libertad espiritual. Amén. Así que, hermanos, es fundamental, entonces, empaparse de la palabra de Dios, pero con un objetivo, vivirla. Eso es para Dios vida cristiana, la vivencia de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ¿ya? Porque en ellas a ustedes les parece que tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí para conocer al Señor. El apóstol Pablo entendió este mensaje y también exhorta a la iglesia en Colosenses 3:16, diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia. No dice que sea conocida en abundancia. Ese es el primer paso. Hay que conocer en profundidad la palabra de Dios. Pero dice que la palabra de Cristo habite, more, que sea realmente una vivencia en ti, more en abundancia en vosotros. Ella les va a enseñar, les va a exhortar, les dará sabiduría para vivir conforme a la voluntad del Padre. Ya, si uno ve el libro de Proverbios, ya obviamente va a encontrar exactamente lo mismo. Voy a leer 3 proverbios, ya en Proverbios capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. ¿Y qué voy a leer? Los primeros versículos. Usted lea todo el capítulo. Pero ¿qué dice Proverbios 2:1? Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 1 del capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde que mis mandamientos. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, mi palabra. Qué importante para la vida del Hijo de Dios la palabra del Señor, para que ésta more, habite, para que ésta pueda ser vivida, porque esa es la voluntad del Señor.
un capítulo antes del 15, el capítulo 14, el Señor hablaba de esto y hablaba de que todo lo que pidierais al Padre, versículo 13, en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y agrega, ¿cuál es la condición para dar todo lo que en oración le pidamos al Padre? Si me amáis, es amar al Señor como manifestado en obediencia a la palabra, en vivir la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Ya, por eso también en el versículo 23, y estoy apenas unos versículos antes del tema que estamos tocando en el capítulo 15. En el versículo 23, capítulo 14, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y esto en el contexto de la promesa que también está en este capítulo 14, en la promesa de la venida del Espíritu Santo. El Señor nos da la posibilidad de vivir la vida cristiana, que es una vida sobrenatural, gracias a la presencia del Espíritu Santo, que nos revela su palabra y que nos lleva a obedecerla. ¿Por qué? Porque amamos al que nos amó primero, al que se entregó por ti y por mí allá en la cruz del Calvario. Hermano, debemos mantener una relación de íntima comunión, ya he dicho, con Jesús, y debemos permitir que su palabra controle nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro andar, todo nuestro vivir. Eso es lo importante. Por eso es que el Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan, el versículo 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la gran promesa, pero hay condición. Hay que vivir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es vivir la palabra de Dios? ¿Sabe qué es? La verdad es que es andar en la voluntad de Dios. Y si tú andas en la voluntad de Dios, tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Por ende, cuando tú ores al Padre, tú vas a expresar tu voluntad, que va a estar totalmente sintonizada con la voluntad de Dios, porque estás viviendo la palabra, tú estás viviendo en la voluntad de Dios. Entonces, cuando pidas, vas a pedir no en tu propia voluntad, vas a pedir en la voluntad de Dios. Y si pides en la voluntad de Dios, todo lo que pidiereis, yo lo haré. El Señor cumple esta gran promesa, pero que tiene esta condición que es clave desde el punto de vista de Dios en la vida cristiana. Por eso Santiago le escribe a la iglesia en la epístola de Santiago capítulo 4, el versículo 3, le dice a la iglesia, ustedes piden, pero no reciben. ¿Por qué no reciben si ustedes creyentes piden? Les dice, porque pedís mal. Piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se entiende? Están pidiendo en su voluntad, no en la voluntad de Dios. Entonces, aunque seas creyente, lo vas a recibir. Porque para recibir esta gran promesa de respuesta a tus oraciones, tienes que pedir en la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, tienes que vivir la palabra de Dios. Tienes que andar en la palabra de Dios. Solo en esa situación pedirás bien, ya, porque pedirás según la voluntad de Dios y no según tu propia voluntad. Así que es Cristo en nosotros quien con su vida nos da la posibilidad de orar al Padre para llegar a ese gran intercesor que nos ha dejado su palabra para vivirla y cumplir su voluntad, su voluntad.
Por eso en Primera de Juan, terminando la epístola de Primera de Juan en el capítulo 5, vamos a ir a Primera de Juan, no al Evangelio, a la primera epístola de Juan, y en el capítulo 5 y en el versículo 14, Juan refuerza este mismo pensamiento diciendo, y esta es la confianza que tenemos en él. Esta es la confianza que puede tener todo hijo de Dios, que permanece en Cristo y que vive la palabra de Dios. Recuerda los requisitos. ¿Cuál es esta confianza que tenemos en Cristo? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, subraye, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, sabemos que la respuesta es segura porque es una promesa ciertísima del Señor. Hermano, eso para Cristo es la vida cristiana. Es una vida de nuevo nacimiento, pero es una vida de permanecer en Él. Es una vida de que en Él podemos llevar fruto, es una vida de obediencia a la palabra, de vivir la palabra, para que en nuestra oración Él responda con gozo, responda con la decisión de cumplir su promesa. Así que cuarto, esta es la gran promesa. Qué tremendo poder tiene la oración. Con razón, también Santiago escribe, la oración del justo puede mucho. Amén. Bien, quinto tema que el Señor toca en este pasaje, todo relativo a la vida cristiana. Ya versículo 8 al 13 nos va a revelar un gran propósito. Fíjese el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ya? Podemos seguir leyendo al versículo 13, pero me detengo aquí. Hermanos, aquí aparece un término interesante que me parece que no había estado antes. Aparece el término, en esto es glorificado, el término glorificado. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana, desde la perspectiva de Dios, tiene un gran propósito. Que todo creyente le dé, mientras viva en esta corta vida, antes de entrar a la vida eterna con nuestro Señor, que toda vida creyente le dé la gloria a Dios. Ese es el propósito, darle la gloria a Dios. Mire, el Salmo 19, versículo 1 nos hablan de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero acá yo veo, hermanos, que el cristiano debe ser la expresión máxima de la gloria de Dios. Por eso, todo lo que hagáis debe ser hecho para la gloria de Dios. ¿Cómo? Llevando mucho fruto. ¿Ya? En sí mismo debemos llevar fruto, el fruto del Espíritu. Pero Pablo lo entendió bien en el libro de Gálatas. Y primeramente, antes de hablar del fruto del Espíritu, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 20, ya él nos habla en Gálatas 2:20, justamente con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida cristiana. Es que el yo está crucificado juntamente allá en la cruz con Cristo, y ya en mi vida nueva no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esa condición Pablo puede decir que todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
que se pueda resistir. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, nosotros debemos en todo darle la gloria a Dios, no solamente evangelizando, discipulando, aconsejando, exhortando, consolando al caído, al dolido, haciendo también obras de misericordia, en el fondo reflejando la vida de Cristo, porque todo esto Cristo lo hizo cuando caminó en medio nuestro hace más de 2000 años atrás. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y aún en las cosas cotidianas podemos dar la gloria a Dios. Pablo llega a decir que si bebéis, si coméis, hacedlo para la gloria de Dios. Mire, cosas tan triviales como la comida, como beber. Hay que hacerlo para la gloria de Dios. El propósito de la vida cristiana es darle la gloria a Dios. Es darle la gloria a Dios. Ya en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a ver varios versículos hoy día. Ya voy a abusar de versículos porque ya estamos terminando la serie. En Primera de Pedro, déjeme ver. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Fíjese lo que Pedro, mire cómo lo entendió Pedro. Ya vimos cómo también lo entendió Pablo. Pero Pedro escribe acá en Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, qué tremendo y qué profundo. Si vamos a vivir a Cristo, también nuestro hablar debe ser con las palabras de Dios, como Cristo hablaría. ¿Usted cree que Cristo estaría siempre quejándose? ¿Alguna vez lo vio así? ¿Usted cree que Cristo siempre va a estar criticándole? ¿Que Cristo está señalando? ¿Que Cristo está hablando a espaldas de otra persona? ¿Que Cristo está murmurando? ¿Es ese la forma de hablar de Dios? No. Y aquí Pedro nos dice, si algún creyente habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Escuche, para que en todo sea Dios glorificado. Es la única forma de darle la gloria a Dios. No solamente en cómo bebéis, en cómo coméis, sino también en cómo habláis, que es tan relevante. Hermanos, tenemos que cambiar toda nuestra vida. Debe ser crucificada en Cristo, porque realmente nosotros, la verdad es que más que glorificar a Dios, si empezamos a fluir en nuestra propia fuerza, en nuestra naturaleza caída, vamos a deshonrar al Señor. Pero la vida cristiana es una vida que tiene un gran propósito: glorificar al Señor, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo versículo este del apóstol Pedro. ¿Se dan cuenta? Pero para cumplir esta vida cristiana, que es la vida de Cristo en nosotros, hermanos, debemos entender algunas cosas. Pablo nos dice en 1 Corintios 6:20, voy a 1 Corintios 6:20, algo fundamental que en un momento de nuestra vida hay que entenderlo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Primero, entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados, redimidos, y por no cualquier precio, por la sangre, la vida de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Así que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos le pertenecen al Señor. Así que, hermanos, debemos entender que ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor, con un propósito: glorificar al Señor. Esto no es solamente del Nuevo Testamento. El profeta Isaías, en el capítulo 43, Isaías capítulo 43, ya en el versículo 7, ya Isaías le comunicaba a toda la creación
el propósito por el cual fuimos creados y también fuimos salvados. Miren, dice, todos los llamados de mi nombre, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, eres tú, soy yo. Para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Le queda claro, hermanos, con todos estos versículos, que el gran propósito en su vida cristiana es darle continuamente en todo la gloria al Señor, que es el único que merece toda la gloria y toda la honra? Y de esta manera, entonces nosotros tenemos que entrar en un compromiso con Él, y el Señor Jesús pone su ejemplo, el ejemplo de su relación con el Padre. Fíjense cómo avala el Señor Jesucristo esta enseñanza al creyente. Dice, el versículo 8 ya lo vimos, ya en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a ustedes, los discípulos. Permaneced en mi amor. Hermanos, acá Cristo está expresando que el vínculo que une toda esta relación y que es indestructible es el amor. Ya por eso es que Pablo dice en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y menciona la vida, la muerte, ángeles, principados, potestad. Nada me puede separar del amor, porque el amor de Dios es quien nos sostiene, y el amor que tú como creyente le tienes a Dios debe sostener esta relación. Así que si guardareis ya mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si viven la palabra de Dios, van a permanecer en mi amor. Así como yo, dice Cristo, y Él pone el ejemplo, así como yo en mi transitar por este mundo, guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo espero que ustedes también, si me aman, guarden mi palabra y permanezcan en mi amor. Así que, hermano, lo que aglutina toda esta relación en este estado reconciliado de Dios con su criatura, contigo, conmigo, como hijos de Dios, es el amor de Dios. Y por eso es que Él expresa, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Humanamente hablando, no hay un amor más grande, humanamente, por un amigo que tú amas entrañablemente y es condenado a muerte, y tú vienes y dices, yo amo a mi amigo, por lo tanto, en mi amor tan grande por él, yo doy mi vida por mi amigo. Ese es el amor más grande, ya humanamente hablando. Pero Cristo nos dice la palabra que nos amó cuando éramos enemigos. Y ese es un amor divino que está más allá del amor humano. Ya qué difícil dar tu vida por amor por un amigo. Esa es una prueba de amor altísima. Pero dice Romanos capítulo 8 y capítulo 5, y versículo 8, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, eso significa enemigos, Cristo murió por nosotros. Por eso que el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, lo aclara. Hermano, el amor de Dios es el amor más grande que puede existir. Él te amó de una manera que va más allá del amor de tu padre, de tu madre, del amor más grande que puede verse en esta humanidad, que es dar tu vida por un amigo, por ejemplo. Él dio su vida cuando tú y yo éramos enemigos. Ese amor, yo creo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero ese es el amor de Dios, para que tú sepas que Dios te ama, ¿ya?
Así que estas cosas, versículo 11, ya vuelvo un poco atrás, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo no voy a estar con gozo de saber cuán grande es el amor que Dios ha tenido por mi vida? No puede haber un gozo mayor que vivir en la presencia de Dios, que vivir en la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice ya que la voluntad de Dios para sus hijos es agradable. ¿Por qué la voluntad de Dios es agradable? ¿Sabe por qué? Porque quien vive en la voluntad de Dios ya vive en el gozo y en la paz del Señor. No hay expresiones más agradables que sentir gozo y sentir paz. Y cuando andamos en la voluntad de Dios, es agradable porque estamos llenos del gozo y de la paz del Señor. Y es perfecta. ¿Por qué es perfecta la voluntad de Dios? Porque cuando tú vives la voluntad de Dios, glorificas a Dios. Cumples el gran propósito. Amén. Amén, queridos hermanos. Así es. ¿Ya? Así que, hermanos, debemos siempre estar agradecidos del Señor. Ese, entonces, es el gran propósito de nuestras vidas, glorificar al Señor en todo, manteniendo una íntima comunión y una vivencia en la palabra, porque le amamos, porque Él nos amó, no siendo amigos, siendo enemigos, que es un amor extraordinario. Es el amor sublime, incondicional. Es ese amor que expresó muy bien el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Te lo dejo para que después leas 1 Corintios capítulo 13 y pongas en la palabra amor Jesús. Y te vas a dar cuenta que se cumple perfectamente para tu vida. Y termino esta meditación con un gran principio. Sexto, un gran principio. Ya dice en el versículo 14, vosotros, a sus discípulos les dice Cristo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando se vive la palabra de Dios, se vive en la unidad y en la voluntad de Dios y se establece un vínculo muy férreo, muy íntimo de amor profundo, donde Cristo nos considera amigos. Por eso que dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí vemos un gran principio, hermano. El principio de que Dios no solamente quiere una comunión íntima con sus hijos, sino una comunión que crece al punto que Él puede tener la confianza de poder revelar cosas ocultas, cosas más profundas, como le dijo Dios a Jeremías, ya, cosas profundas. Mire, usted tiene amigos, ¿no es verdad? Seguramente solo a su amigo usted le ha contado las cosas más íntimas de su vida, ¿no es verdad? Normalmente los amigos son aquellos que saben más profundamente acerca de cómo soy, cómo pienso, cómo he actuado, en qué me he equivocado, en qué he triunfado. Nuestros amigos. ¿Ya? Y aquí Cristo nos dice, ya no les voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace. Llega hasta cierto nivel la relación de confianza y de conocimiento, podría decir. Pero ahora les voy a llamar amigos, porque el nivel de confianza y el nivel de conocimiento quiero que sea mayor. Quiero que crezca de una manera muy, muy especial. Y hermanos, por eso es que el Señor nos llama amigos,
para que tengamos un mayor conocimiento de Él. Esto era uno de los motivos centrales de la oración del apóstol Pablo por los Efesios. Miren Efesios capítulo 1. Efesios 1 y el versículo 17. Todo el tema, si usted lo lee ahí del 15, es de oración. Es oraciones. Termina el 16 con en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Un amigo es aquel que va a tener este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Va a poder conocer más profundamente al Señor. Por eso es que Jesús nos llama amigos, amigos. Primera de Juan, capítulo 5, termina el apóstol su epístola, Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 20, fíjese con esta frase: pero sabemos, este fue un gran amigo, fue el discípulo amado, fue realmente el más cercano a Jesús, y termina su primera epístola en 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué les dio entendimiento el Señor? Para conocer al que es verdadero. Para conocer, para tener un conocimiento más íntimo, más profundo de aquel que es verdadero. Y estamos, dice Juan, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense cuánta gente hoy día ya no tiene la revelación de que Jesucristo es el verdadero Dios. No, para muchos es un simple maestro, o ya un hombre con una ética extraordinaria. No. El que llega a esta relación de amistad con Jesucristo llega a conocer más íntimamente al Señor. Jeremías en el Antiguo Testamento. Hoy día me he cargado a Jeremías en el Antiguo Testamento y me he cargado un poco al apóstol Juan, pero también hemos visto a Pedro, hemos visto a Pablo, ¿ya? Y en Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, hay una aseveración de Jeremías que para mí es extraordinaria. Versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si en algo un ser humano se pudiese alabar, extraño, normalmente no tenemos nada de que alabarnos, pero si en algo un ser humano se hubiese de alabar, ¿saben en qué es? Dice Dios, en entenderme y conocerme. Porque si entiendes y conoces a Dios, entraste en una relación de amigo, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Vas a conocer en profundidad a ese Dios verdadero y que tengo estas características, que hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Así que cuando me conozcas en profundidad y sepas que esto para mí es de lo más importante, hacer misericordia, juicio, justicia, y sepas que esa es mi voluntad, entonces tú que eres mi amigo tienes que hacer lo mismo. Tienes que llenarte de misericordia y hacer misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y cómo Jehová las va a hacer? Si no es a través de sus hijos, es a través de su iglesia, es a través de tu vida y de mi vida. Gloria a Dios. Eso significa en Juan 15, ya no les voy a llamar más siervos, les voy a llamar amigos. Gloria al Señor, hermano. Estamos entrando en profundidades del conocimiento de nuestro Señor. Y termino con un séptimo tema que el Señor toca aquí para la vida cristiana y que es una gran misión. La vida cristiana tiene que desarrollar
la gran misión. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Cristo, os elegí a vosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el trabajo que tú quieres, Señor? Y yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Me detengo en vayáis. Hermano, Dios no nos salvó para que todos los domingos calentemos una banca en la iglesia. Eso es bueno, pero es mucho más que eso. Es para que vayáis, es para que te pongas en actividad y para que sirvas al Señor, para que te involucres en la obra, porque esa es la gran misión que Dios ha demandado de sus hijos. Amén. Dice aquí claramente, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos mando, que os améis unos a otros. Pero toda esta misión está también vinculada o motivada por el amor, que os améis unos a otros. Tú no vas a ir, tú no te vas a sacrificar, tú no vas a emplear parte de tu tiempo, sino amas al pecador que se está yendo al infierno y vas a ir a compartirle el evangelio. Es por el amor. Esta es la gran misión, que Cristo nos ha salvado. ¿Para qué? Para que vayamos, para que nos movilicemos, para que nos activemos. No hay pasividad, no hay letargo, no hay tibieza. Aquí hay compromiso, ya hay un avivamiento en el corazón de todo creyente, porque tiene que movilizarse y tiene que ir y dar fruto que permanece. Por eso es que el Señor Jesucristo, la gran misión que dejó a todo creyente una vez resucitado, allá en Mateo 28, cuando resucitado dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda autoridad es del Señor. Por tanto, en base a esa autoridad, Cristo a ti te dice, ya, por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos. Esa es tu misión, esa es la gran misión. Hay que ir desde mi Jerusalén, que es mi familia, luego extender a mi grupo social, a mis amigos y mi grupo laboral quizás, o estudiantil, pero a mi vecindario, pero tengo que ir más allá, hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Así que hay que hacer la misión del Señor. Eso es parte también que Dios ve de una vida cristiana normal. Evangelizar, discipular, llevar fruto para la gloria del Señor. Por eso es que el Señor, antes de ascender allá en Hechos de los Apóstoles, les refuerza este mismo mandamiento, la gran comisión, y les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder. Se van a quedar en Jerusalén, no vuelvan a Galilea, se quedan en Jerusalén porque van a recibir poder cuando haya venido la promesa. Porque la promesa de la palabra de Dios se cumple, que la promesa es el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa es la gran misión, ser testigo del Señor Jesucristo. ¿Dónde? En Jerusalén, ya hablábamos de eso, en Judea, incluso en ambientes inhóspitos como Samaria para un judío, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esa es la gran misión. Hermanos, yo termino esta aseveración del Señor, porque en esta aseveración el Señor nos muestra en su óptica cómo ve Él la vida cristiana normal. Comienza con una respuesta de fe a la palabra, con limpieza, con nuevo nacimiento, pero luego continúa en plena dependencia del Señor. Permaneced en mí para llevar fruto. Separados de mí, nos advierte, nada podéis hacer. Pero estamos llenos de promesa, de vivir amando al Señor,
vivir en comunión con Él y viviendo la palabra en su voluntad, y en esa condición cualquier cosa que pidiereis será hecha. Y hermanos, además debemos entender que nuestra vida no nos pertenece. Fuimos comprados por precio y hay un gran propósito en nuestra vida, que es darle en todo la gloria al Señor. Y lo que Dios quiere como un gran principio es que seamos amigos, para que haya una relación más profunda de confianza y de conocimiento, y podamos conocer en toda su plenitud previo a la entrada al reino de Dios en los cielos, podamos conocer en todo a nuestro Señor, y Él nos va a revelar ese conocimiento, y Él nos manda por este mundo a cumplir la gran misión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así ve Dios la vida cristiana. ¿Qué vas a responder al Señor? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este capítulo 15 del Evangelio de Juan. Gracias, Señor, por toda la enseñanza que nos has brindado a lo largo de este curso, el testimonio de Jesús, que seguramente ha ocupado un espacio de 22 clases, quizás más, no lo sé. Pero, Señor, cada una de ellas que va a estar, Señor, a la vista de cualquier persona que consulta, Señor, por YouTube, nuestro canal, Señor, @un mensaje cristiano. Señor, que tú le hables. Señor, todas estas enseñanzas de tu evangelio hablan de Jesucristo, porque, Señor, dice tu palabra para que tú, Jesucristo, tengas en todo la preeminencia. Así que, Señor, solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria. A ti encomendamos todas estas enseñanzas para que tú, Señor, para que tú consolides ese fruto. Hemos sembrado, hemos regado, pero el crecimiento lo das tú, Señor, porque tú eres el Dios soberano. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y a ti, Señor, esperamos que vengas para que podamos estar toda la eternidad en tu presencia. Yo te ruego que muchos que escuchen esta palabra puedan caer a tus pies y reconocer que Jesucristo me amó de tal manera que entregó su vida aún yo siendo un pecador. Y Él me limpia si yo deposito mi fe en el sacrificio y en la obra consumada de Cristo. Oh Señor, ruego que muchos puedan llegar a conocerte por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.